Vamos a algo que a mí me pareció, por un lado cómico, por otro lado trágico, pero que es continuación de algo que hablamos hace 2 semanas eh, cuando unas personas le lanzaron eh, sopa de tomate a uno de los girasoles de Van Gogh en la National Gallery, y luego esta semana le echaron puré de patata o puré de papa a un cuadro de Monet. Un amigo mío, por cierto, que es físico y es como yo, un mexicano español, y ahora está en el departamento de restauración del Louvre en París. Me decía, porque yo dije, el cuadro no sufrió daños, porque una noticia decía, el cuadro no sufrió daños, se decía, bueno, el cuadro no sufrió daños, pero el cerebro de las personas que hicieron esto, desafortunadamente no se puede decir lo mismo. Y dijo él, eso de que el cuadro no sufrió daños es muy de espérate tantito. La materia orgánica provoca la aparición de hongos que atacan al lienzo y al óleo, porque tanto la pintura al óleo por los aceites como el lienzo son de carácter biológico, son orgánicos, por lo tanto hay que trabajar muchísimo cuidadosamente para determinar que no se haya colado nada de puré o de sopa de tomate al cuadro. Esto implica muchas horas de trabajo, o sea, no es pasar con una bayeta y limpiarlo con cristasol. Ya está otra vez, ahí tienen su Van Gogh para que le echen más sopa de tomate o de zanahoria esta vez, sino que realmente los restauradores tienen que dedicar un enorme tiempo a desmontar el cuadro, a revisarlo, a analizar, limpiarlo cuidadosísimamente, volverlo a montar. Y esto, me decía Fernando, toma un tiempo que deberíamos estar usando en restaurar otras obras de arte que son patrimonio universal. Y por supuesto se va a gastar más dinero en la seguridad en los museos, cuando lo que deberíamos gastar es más dinero en la preservación de ese patrimonio que es de todos. Bueno, pero lo que se dio entre medio de todo esto fue algo que digo, insisto, es divertido y al mismo tiempo es trágico. Y es jugar al activismo. Unos señores que dicen que son científicos, y ahora vamos a ver que realmente eso no es preciso, van al museo que está frente a la Volkswagen, está el museo del Porsche. Porsche es uno de los grandes creadores de automóviles, uno de los grandes diseñadores. Ferdinand Porsche es el creador del Volkswagen Escarabajo, y sus automóviles son parte del legado cultural de la humanidad, querámoslo o no. La historia del automóvil es parte de nuestra historia. Ay, es que queman petróleo, pues sí, pues no sabíamos, y ahora que sabemos estamos tratando de resolverlo, pero no lo podemos hacer a la velocidad a la que quisiéramos muchas veces por distintas causas. Hay inercias y también hay gente que se opone, no vamos a negarlo. Hay negacionistas del cambio climático que son el enemigo también. Entonces estos 9 genios, como los llama esta publicación de Car Expert, el experto en automóviles, se pegan al piso del museo de Porsche y luego se quejan de que tienen hambre. Pasó esto. Estos 9 señores que dicen ser científicos, yo solo conseguí el nombre de uno, a lo mejor los otros 8 son premios Nobel de Física, no lo sé, se pusieron batas blancas. Esto sí me parece así como un poco de show off. Se pusieron pegamento de metacrilato y se pegaron al piso allí. Y anunciaron que tenían 3 exigencias para la Volkswagen, de las cuales la Volkswagen podía cumplir una. Es decir, le están pidiendo que la deuda de los países del sur a la Volkswagen sea perdonada. Cosa que probablemente, si es viable, debe hacerse. No lo niego. Pero tenían que exigirle al gobierno alemán que pusiera un límite de 100 kilómetros por hora en las autopistas. Por las autopistas alemanas no tienen. Que obligaran al gobierno alemán a declarar que la meta del 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura media de la Tierra en un año es inviable. Y eran algunas otras cosas. Todas las cuales no puede hacer Volkswagen, por poderosos que crean que son. Unas sí, las otras no. Entonces decidieron que si no iba el presidente y director general de la Volkswagen a hablar con ellos, que se iban a quedar ahí pegados y se ponían en huelga de hambre. Y en vez de que llegara la policía, los despegara y se los llevara, dijeron, pues está bien, protesta. Entonces se quedaron todo el día protestando, la gente venía al museo y veía los coches y veía los... ¿Qué hacen? Estamos protestando, pues, está muy bien.
Estás en tu derecho de protestar. Y a la hora de cerrar, pues apagaron las luces, apagaron la calefacción y se fueron los del museo. Y estos se pusieron, pero se enojaron muchísimo. Este es Gianluca Grimalda, parece que es el líder de los señores estos, que se quejó inmediatamente que habían pedido recipientes para poder orinar y defecar. Les dijeron que no. Que tenían hambre, les dieron de comer, pero ellos querían pedir su propia comida. No sé por qué no les gustaba la comida que les dieron, porque les dieron de comer. No los despegaron. Oye, tú te pegaste, te veo mayorcito, no eres un adolescente. Tú sabrás qué hacer cuando te pegas al suelo de un museo. Y además yo respeto tu protesta. Es que me voy a poner en huelga hasta que no venga el presidente de Volkswagen. Bueno, pues, hoy no puedo venir. Si puede venir mañana, ya hablamos. Estuvieron en Twitter diciendo que todos eran malísimos con ellos, que tenían frío, que se sentían mal, que la mano se le estaba hinchando a Gianluca, por cierto. Al día siguiente sí tenía la mano, tenemos la foto de la mano de Gianluca muy hinchada. Pero no sabías que iba a pasar esto, nene. ¿Qué clase de activista eres? ¿Qué clase de activista eres que emprende este tipo de acciones sin ponerte a pensar que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias? Y que si pegas la mano en un sitio y la dejas ahí durante un tiempo determinado, puedes tener problemas. No, con un médico lo vio, dijo, y esto puede tener un coágulo, y entonces ya lo despegaron, se lo llevaron al hospital, donde dice que sigue en huelga de hambre. Gianluca Grimalda, que es muy respetable su protesta, pero no de la forma en la que lo hacen, resulta que es investigador en psicología social, o sea, científico, lo que viene siendo científico no es. Probablemente su trabajo sí sea riguroso científicamente, pero de entrada, cuando tú dices psicología social, no es precisamente la parte más científica de la psicología, no es algo en lo que la psicología experimental esté trabajando de manera muy intensa, pero puedo equivocarme. Los otros no sé, pero volvemos a lo de siempre, a lo de la vez pasada. Este tipo de acciones hacen que mucha gente que necesitamos que apoye la lucha contra el cambio climático, que necesitamos que presione a los gobiernos, que necesitamos que fomente la asignación de más recursos para la investigación, que necesitamos que apoye y que vote por gente que va a promover el cambio, etcétera, etcétera, que esa gente se aleje porque estos son unos chiflados. Porque esa forma de protestar, aunque la causa sea legítima, no es popular. Y vuelvo a decir lo que tantos activistas no logran entender. Tener razón no basta. Una de las cosas que hacen difícil a la política es que tener razón no basta. Primero, porque aunque tengas razón, hay personas que tienen argumentos en contra tuya. Y no basta decir que todos son el enemigo, unos malvados, unos conservadores, unos neoliberales, unos desgraciados, unos infelices y unos nazis. Tienes que dialogar con ellos y tienes que demostrar públicamente que tienes razón y que sus contraargumentos no son válidos. 2. Tienes que ganarte los corazones de la gente para tu causa. Ganarte los corazones de la gente implica emprender acciones que no provoquen el rechazo de la gente. Salvo que quieras destruirlos, y entonces emprendes acciones terroristas, si tu objetivo es persuadir, las acciones que hagas deben ser persuasivas, no impositivas, no de desprecio a ciertas cosas, no con falsos dilemas. ¿Qué importa más, el arte o el clima? No, mira, es que no es para elegir entre uno y otro, es que se puede tener los dos, pero tú estás imponiéndome a mí elegir y diciéndome que el arte para ti vale menos. Y si el arte para mí y el clima valen igual, ya tenemos un problema. Las demandas muchas veces son razonables, pero la forma no lo es. Pero creen que con tener razón basta. Este es el síndrome Greta Thunberg.
Ya les dije que viene el cambio climático. Sí, ya lo sabemos. Mira, desde los años 70 ya es muy claro que tenemos cambio climático. Pero si no hay una emergencia y si la gente no está a favor, no hay presión política suficiente para cambiar las cosas. Pero es que yo tengo razón. Sí, pero necesitamos persuadir a la gente. Ah, no, yo voy y les grito y los insulto. Supongo que te sientes muy bien por hacerlo, pero no estás siendo persuasiva. Estás predicando para el coro. Es decir, aquellos que ya están convencidos, aquellos que ya tienen tus mismas convicciones, te van a apoyar enormemente, como en los comentarios de aquí, ha venido gente que está apoyándolos porque ya está de acuerdo con ellos. Lo que no he visto es a una sola persona que diga, yo pensaba que el cambio climático no era importante y con el lanzamiento de sopa de tomate he descubierto que sí es importante y ahora milito del lado de los que pedimos acciones políticas, sociales, económicas y científicas suficientes para combatir el cambio climático. Nadie cambió de opinión, ni por estos que se pegaron a un museo, ni por los que le arrojan cosas a las obras de arte. Tener razón en política no basta. Por eso la política no es una ciencia exacta. Porque tienes que jugar con muchísimos valores que no son solamente el yo tengo razón, que satisface mucho a los adolescentes, pero que no sirve desafortunadamente en un mundo adulto más complejo. Entonces, otra vez me da risa, pero al mismo tiempo me parece una tragedia. Es que aquí está el problema. Mira, Ángel Boria dice algo muy importante. Luego del ataque al cuadro de Van Gogh, los jóvenes subieron un video a sus plataformas explicando el por qué lo hicieron, ya que recibieron muchos ataques. Sí, ves que todo lo que dijeron, yo vi ese video, y todo lo que dijeron no tiene nada que ver con lo que hicieron. Ellos creían que estaban iniciando una discusión sobre una serie de temas que no estuvieron allí nunca, y que son importantes. Pero es que alguien los convenció de que con esa tontería podían iniciar esa conversación que es importantísima para su sociedad, sobre todo porque tenía que ver mucho con Liz Truss, que ya no es primera ministra, pero todavía lo era en ese momento. Eso demuestra simplemente lo desencaminados que están en ese tipo de acciones respecto de un verdadero intento por conseguir un cambio que todos queremos, porque además lo ven eso. Yo no estoy en contra de su causa, yo estoy en contra de sus métodos. Y creo que la forma en que entienden su causa es simplista, es infantil, es insuficiente, es poco informada y demasiado emocional.